Le doy la bienvenida al especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Víctor, con el gusto de saludarte nuevamente y platicar contigo, sobre todo, pues estamos llegando ya a este punto de inflexión. Vemos que al analizar los números, analizar los hechos violentos, se siguen acumulando. Pensábamos que habíamos visto lo más violento, pero pues la pregunta es, la estrategia de seguridad y la Guardia Nacional pues se están quedando muy cortos con todo lo que estamos viendo en varios estados de la República en cuanto a delincuencia. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Gabriel. En efecto, como tú adelantabas, el problema de la estrategia se puede diagnosticar en este sexenio en dos ejes. El primero es la simulación, que ha sido la construcción de la Guardia Nacional, y en segundo lugar el que se mantiene, igual que en sexenios pasados, una estrategia federalista, en contrario a lo que sabemos, que está diagnosticado que es lo que hace falta, que es una inversión presupuestal en las policías municipales, estatales y en las fiscalías de los estados. En términos de estado de fuerza, en términos de cuántos policías, cuántos militares tenemos para labores de seguridad, en realidad nos estamos quedando incluso con menos de los que teníamos el sexenio pasado. En el momento en que el gobierno empezó a trasladar soldados de la bolsa de Ejército y Marina a la bolsa de Guardia Nacional, al menos teníamos un equivalente en el estado de fuerza, pero diversos medios de comunicación han reportado algo que ya nos esperábamos, y es el hecho de que deliberadamente los militares están buscando que a través de jubilaciones o de que se deserten o se den de baja, el expersonal de Policía Federal deje la corporación para que la Guardia Nacional esté integrada exclusivamente por militares. Incluso tú recordarás que al principio la Guardia Nacional era un triunvirato. Había una representación de alguien del Ejército, alguien de la Marina y una comisaria de la Policía Federal para tomar decisiones operativas. Recordarás que duró muy poco tiempo la representante de Policía Federal, sale presuntamente vinculada por el escándalo a Pegasus, y bueno, Animal Político ha reportado cómo al personal de Policía Federal se le está pidiendo amablemente que deje la corporación, y eso nos deja incluso con menos elementos de los que teníamos en el sexenio de Enrique Peña, y por eso es tan preocupante el peligro de la narrativa, ¿no? El gobierno cada vez presume tenemos 100,000 o 200,000 guardias nacionales, pero no es personal nuevo, es personal que están reciclando, y que entonces ahora lo que se está quedando vacío es el Ejército y la Marina. Ya. Oye, esto que comentas está bien interesante, sobre todo hace poco leía una muestra, pequeña muestra de la división carreteras de la Guardia Nacional, que inclusive le han tenido que estar pidiendo a ex policías federales que regresen a manera de una especie de comisión ahí medio inventada para poder realizar ciertas capacitaciones a los guardias nacionales. Vimos los videos de cómo pues no están entrenados para eso, y es una muestra de quizás los tropezones que ha venido dando la Guardia Nacional, Víctor. En este sentido, la implementación de la Guardia Nacional pues parece que no ha ido por el buen camino, no se ha podido, digamos, enderezar, teniendo en cuenta que pues al final de cuentas es parte de la Secretaría de la Defensa, Víctor. La construcción de la Guardia Nacional ha sido lo que en el Ejército se le llama una operación pantalla, una simulación en la que se repintaron camionetas de la Sedena, de la Marina, se imprimieron unos uniformes feos de mala calidad con un patrón de camuflaje que no se ajusta a la geografía mexicana, y el propio personal de la Policía Federal está muy molesta porque al final la Policía Federal había logrado conquistas laborales y prestaciones superiores a las que tienen las Fuerzas Armadas, en términos de salarios, en términos de no estar separados de sus familias tanto tiempo, o de que no se les pudiera mover de plaza con tanta arbitrariedad, y por eso mucho talento se perdió en esta transición. Muchos grandes detectives, investigadores, litigantes, al final no les conviene estar sometidos a mandos militares que no tienen experiencia. Hay ahorita en este momento mandos militares sobre áreas muy técnicas
áreas pues, de investigación criminal, áreas forenses, y tienes ahí de pronto un coronel de infantería, un coronel de caballería, que no tiene esa formación criminalística, que a lo mejor no sabe, por ejemplo, de ciberdelitos, y aún así tiene a su cargo a un montón de detectives de ciberdelitos. Y en ese sentido, pues estamos perdiendo muchísimo capital humano capacitado, que lo hemos sustituido con elementos de las Fuerzas Armadas, que en su mayoría, con excepción de los oficiales, tienen secundaria o preparatoria terminada, que de hecho es parte del atractivo de la Secretaría. Por ejemplo, Sedena y Semar tienen un programa permanente para que el personal haga su preparatoria ahí, ¿no? Digamos, eso no tiene nada de malo, pero el punto es que la calidad de recurso humano es diferente, porque todo el personal de Policía Federal tenía que tener licenciatura para poder entrar, y aparte después todos los cursos de formación, ¿no? Entonces, por eso sustituimos algo que ya tenía 2 décadas de estar trabajando, con una improvisación y un conato de policía que no acaba de cuajar. Ya. Ya. Oye, recientemente el gobierno de la Ciudad de México presumió sus cifras de homicidios dolosos que van a la baja, y dentro de las estrategias se presumió mucho a la manera en que está operando la policía de la Ciudad de México, inclusive hasta el nombre de Harfuch, Omar García Harfuch, se presumió varias veces. ¿Tú verías como un ejemplo lo que se está haciendo en la Ciudad de México, independientemente de la narrativa, que pues obviamente a la hora de hablar de números positivos a la baja, pues es querer poner la percepción de que las cosas van bien, pero habría que tomar en cuenta este modelo, o cada estado de la República se debe de atender, como bien decías al principio, qué es lo que no se ha atendido, ¿no? Mira, uno de las políticas que no se explican del gobierno de Claudia Sheinbaum es por qué militarizó la Ciudad de México, por qué poner a la Marina, después a la Guardia Nacional, a hacer operativos en una entidad que en principio no lo requería, porque la Policía de la Ciudad de México es el cuerpo armado más grande del país después del Ejército Mexicano, porque es una metrópoli muy grande que requiere de muchísimo personal para las necesidades diarias de la seguridad, y creo que en buena medida, digamos, no es un logro de esta administración, sino de los últimos 20 años, ¿no? Que al final ha sido el mismo partido, o digamos la misma gente la que ha estado gobernando, ha sido la inversión tecnológica. Eso sí que hay que reconocérselo a la Ciudad de México. Las capacidades de inteligencia y tecnológicas, el C5, que es de primer nivel, han ayudado a la investigación de los delitos, aunque todavía falta mucho equipo, porque aunque pasará que un montón de cámaras, luego nos falta personal que atienda las llamadas de Locatel, de 911. Los sueldos no son los mejores para este tipo de individuos que tienen un trabajo muy estresante y muy especializado, pero sí hubo varias cosas que se dijeron que no son reales. Primero, se quiso presumir que tenemos menos homicidios que la ciudad de Nueva York, lo cual es falso, ¿no? O sea, si nosotros revisamos las estadísticas, en realidad lo que ellos tienen es su carta a Santa Claus de lo que quieren que ocurra en el resto del año, pero bueno, no podemos hacer esta afirmación hasta que tengamos todo el corte de caja de lo que ocurrió en 2022. Y al final, el gran problema es que ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum tiene muy claro qué es lo que está funcionando. El gran problema en México es que no medimos ni lo que funciona bien ni lo que funciona mal. Entonces estamos a ciegas. Si de pronto algo funciona bien, el político en turno lo celebra. Si de pronto algo sale mal, le echamos la culpa a lo que ocurrió en la administración pasada. Sí. Pero como aventamos la política pública y no la medimos, no tenemos indicadores claros de cuál es la medida de éxito, pues entonces podemos tener cosas muy buenas que nunca tenemos rastreadas, o cosas muy malas que nunca dejamos de hacer. Y a mí me llama la atención que aquí en Ciudad de México la cifra de éxito sea el homicidio, pero en el resto del país no. O sea, en el resto del país, que sí andamos rondando los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, entonces ahí sí, mejor ni tocamos el tema, mejor presumimos otros delitos. Y la Ciudad de México es capital de otros delitos, de extorsión, de robo a transporte público, ¿no? O sea, hay que ponernos de acuerdo en cuál va a ser nuestro estándar de medición de éxito de una política de seguridad. Ya.
Ya, ya, ya. Oye, otra cosa que te quería preguntar hablando de las estrategias. Hace un rato estábamos hablando de Michoacán. Entiendo que hay ya detectados varios estados de la República que a pesar de los diagnósticos, hablando de homicidios, feminicidios, secuestros, control de carreteras, completamente pues zonas tomadas, Michoacán, León, no se diga Tijuana, Tamaulipas, a pesar de esos diagnósticos, pues parece que nada más los tienen en papel y no hay una estrategia coordinada para este tipo de estados. A mí me gustaría preguntarte, bueno, por ejemplo, ¿qué representa un estado como Michoacán o para el crimen organizado o Tamaulipas, la región de La Laguna, en donde pues ahí están conectados muchos estados y bueno, las carreteras son tomadas en ocasiones pues por el crimen organizado y no hay ley, hay zonas en donde verdaderamente no hay Estado de Derecho, Víctor. Michoacán es la capital del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Exactamente hace 15 años, en diciembre de 2006, se inauguraba la guerra contra el narcotráfico con el famoso Operativo Michoacán. Y todos los presidentes, incluso en más de una ocasión en su sexenio, han tenido que hacer algún refrito del Operativo Michoacán, en el que prácticamente invaden el estado, ¿no? Se despliegan miles de soldados. ¿Y qué es lo que hacen las organizaciones criminales cuando esto ocurre? Bajan el perfil, se esconden, sí puede haber algunas detenciones, pero al final, como después se nos incendia cualquier otro estado, se incendia Guanajuato, se incendia Tamaulipas, esos 5,000, 6,000 soldados que mandé a Michoacán después los tengo que mover a otra parte, porque además hay que entender que el personal no son robots. Sí, el ejército mexicano tiene más de 250,000 elementos, pero muchos de esos son de servicios administrativos, ¿no? Que son enfermeros, médicos militares, ingenieros, y además el propio personal trabaja por turnos, ¿no? A lo mejor en una jornada de 12 horas sale un grupo de personal, después sale otro, entonces no tenemos todo el tiempo a los 250,000 disponibles para que estén en el terreno. Y en ese sentido, pues bueno, Michoacán es justo el monumento a la ex tóxica, ¿no? Solo vamos a intentarlo una vez más, ¿no? Regresemos una última vez, pero en realidad es una estrategia que no funciona, que cuando tú despliegas ese personal con esa lógica de corto plazo, pues al final acabas teniendo que volver porque palías los efectos del delito, pero no acabas de lidiar con las causas profundas, que son la impunidad, que es la falta de presencia del Estado en Michoacán. Bueno, el video, ¿no?, que se volvió muy famoso de hace 2 semanas, en el que corretean a los militares, se grabó justo ahí en Michoacán. Y aunque yo creo que la decisión del comandante fue la correcta, fue muy prudente y apropiado que no iniciaron enfrentamiento ahí, porque claramente estaba en una emboscada. Mediáticamente lo que siguió fue terrible, ¿no? El mensaje de impunidad desde Palacio Nacional, el mensaje que lo siente la propia tropa, ¿no? No se sienten apoyados para hacer su trabajo. Claro. Y pues esto erosiona la legitimidad del Estado. Ya. Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias por este análisis, esta frase muy contundente, la capital del fracaso de la lucha contra el crimen organizado, es durísima. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias, mi Twitter, @arbitrus1805. Como siempre, muchísimas gracias.